Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda el pastor Wilmer Saravia del Tabernáculo de Jitilisco. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Ya estamos por iniciar, o estamos iniciando el culto de Amaneciendo con Dios. Esta mañana vamos a estudiar, o estamos estudiando la carta de los Gálatas. Así que, para los que se están incorporando y los que se van a incorporar posteriormente, un afectuoso saludo, esperando que Dios bendiga este día en sus actividades, en su casa, con su familia, y para los que tienen que salir, deseando y pidiéndole al Señor que los proteja en todo momento. Recuerde, no está de más decirlo, estamos en un tiempo donde tenemos que cuidarnos. Ayer salieron nuevos casos, hay que cuidarnos mucho, hay que ser parte de la solución y no del problema. ¿Y cómo soy parte de la solución? Bueno, mantenga la distancia en la calle, debe de usar su mascarita, ¿verdad? Su protector de boca y nariz, y si usted toca dinero, superficies, pues recuerde que al llegar a su casa, dejar los zapatos afuera de su casa y salir directamente al baño. Para la ropa sucia la pone en una bolsita y se pega una buena bañada, ¿verdad? Para poder sacar todo, por cualquier cosa. Uno nunca sabe, el problema del virus es que usted no lo ve, y puede estar con una persona hablando, alguien que esté trabajando ya o haciendo algo, y usted no puede darse cuenta que tiene ese virus. Entonces, por lo tanto, debe de pensar que todos lo tienen, ¿verdad? Para poder tomar medidas al respecto. Luego, después de eso, de que usted se ha bañado y se ha lavado bien, pues puede ya proceder a lavar la ropa, ¿verdad? Siempre mantenga ese escudo en su casa. A partir de la puerta para adentro tiene que tener bien limpio, tiene que tener bien desinfectado, ¿verdad? Y siempre mantener limpieza en los picaportes, en las puertas, lugares donde se enciende, apaga la luz. Es increíble como un dedo, al tocar a alguien que está infectado, de ahí ya se terminó, ¿verdad? Todo el proceso de poder de estar en cuarentena. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque estamos haciendo un gran sacrificio, estar dentro de nuestras casas, y no es justo que haga un gran esfuerzo, no está yendo a trabajar, está cumpliendo la ley, pero en una salida se hiere. Así que tengamos un poquito de consideración en ese sentido. Recuerde que vivimos en El Salvador, y es un país no desarrollado, sino un país en desarrollo, ¿verdad? Así que nuestros sistemas de salud no son los óptimos, no son los mejores, y ya con una pandemia desarrollada sería peor. Así que hagamos ese esfuerzo por nosotros y por nuestras familias y por los demás. Vamos a orar para comenzar esta mañana en el estudio de los Gálatas, de la iglesia de Galacia, o de las iglesias de Galacia, y a esperar que Dios con su Espíritu Santo nos hable en nuestra vida, y que a través de la palabra podamos crecer y madurar. Recuerde que estamos preparándonos, capacitándonos, creciendo, para que cuando termine la cuarentena salgamos de nuestras casas mejores que cuando se comenzó, y capaces de poder llevar el plan de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, a todas las personas en la calle. Acompáñenme en esta oración primero. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por esta mañana, Señor, que nos has dado de vida. Es un nuevo día, y damos gracias porque hasta este momento estamos sanos. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Sabemos que a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones que se viven, tu misericordia, Dios, se refleja en nuestras vidas continuamente, a través de los alimentos, a través de la salud, a través de las familias, del lugar donde vivimos y pernoctamos, Señor. Gracias por tu presencia, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que para todos aquellos que salen a trabajar, que salen por alguna actividad, Señor, a comprar comida o lo que sea, Señor, te pedimos por ellos para que los protejas. A todos los que están trabajando, Dios, en las farmacias, en los supermercados, Señor, en tiendas, etcétera, dale, Señor, esa barrera para que no entre el virus. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes. Oramos, mi Dios, por los diputados, Señor, por cada una de las áreas de poder en este país, para que puedan ponerse de acuerdo, puedan dejar su lado político y pensar por una vez por todas, por la población, por el pueblo, Señor.
Oramos, Dios mío, por nuestros policías, nuestros soldados del ejército que están en las calles exponiéndose a cualquier situación, a accidentes, a situación delincuencial, Señor, incluso el coronavirus. Te pido por ellos, mi Dios, y oramos también por cada doctor, cada doctora de nuestro país, por cada enfermera y enfermero que trabaja en cada área del hospital, Señor. Hay muchas personas también, los de limpieza, la radiografía, etcétera, mi Dios, laboratoristas que están pues, pero en frente y en primera línea de combate. Te pido por ellos, para que tú los guardes. También oramos, Dios mío, por nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán Jr., por su esposa, Señor, por sus hijos, para que los guardes y que le dé siempre esa sabiduría que requiere y necesita para llevar adelante esta gran obra, Señor. Gracias por todos los pastores de nuestra organización que el día de ayer y este día trabajan, Señor, en el sentido de poder predicar tanto los cultos de estudio bíblico como los cultos de Amaneciendo Cotero. Quédate con nosotros de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Qué bueno, hermanos. Bien, vamos a ir directamente al estudio, ¿verdad? Así que le voy a pedir que usted pues abra su Biblia y se vaya a la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar por partes, ¿verdad? Ya la semana pasada estuvimos hablando del apostolado de Pablo, estuvimos hablando de las bases del apostolado, el llamamiento. Hablamos de que ese llamamiento no fue conforme a hombres, sino fue directamente. Un día vamos a desarrollar el tema del apostolado en cuanto a si él es el 12, el apóstol número 12 o no, ¿verdad? Porque sabemos que el apóstol Judas pues no funcionó, no fue apóstol, ¿verdad? Al final, sino que estaba entre nosotros, pero no era de nosotros, así dice la palabra. Así que, y bueno, vimos en cuanto que el poder, porque el apóstol Pablo iba a tratar temas fuertes con la carta que él estaba escribiendo. Entonces era necesario que él mostrara a través de la palabra, a través de esos signos, que él mostrara quién lo había llamado, para que se viese la autoridad apostólica en todas las iglesias. Entonces, por eso fue necesario que él mismo mostrara quién lo llamó, cómo fue su conversión, ¿verdad? Ya en Hechos capítulo 9, cómo fue su conversión, su llamamiento, para que la iglesia también se identificara con él. Así que hoy vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 1:1, del versículo 1. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de complementar la autoridad del apóstol Pablo en cuanto a su llamado, y que ese llamado tiene que ver con un Dios que tiene el poder y la capacidad de resucitar muertos. Fíjense bien, aunque en ese tiempo habían varias corrientes dentro de los judíos, había una corriente que no creía en la resurrección, había otra corriente que sí creía en la resurrección, y obviamente tenía que ser bien importante que el apóstol Pablo dejara bien plasmado el Dios que él tenía, que es el Dios de los mismos judíos, ¿verdad? Y es el Dios de todo el mundo. Pero por el hecho de la falta de creencia en cuanto a que Dios resucita, va a comenzar en esta parte, vamos a tratar de hablar un poquito de ese acto de la resurrección de los muertos a la vida, porque en eso se sustenta nuestra salvación, en eso se sustenta nuestra fe, en eso se sustenta lo que nosotros somos. Nosotros creemos en un Cristo muerto, pero también resucitado. Y si no se fuese así, entonces nuestra fe no tendría muchas bases. Entonces por eso, debido a eso, y como el apóstol Pablo va a tratar de unos temas, que obviamente dos temas que nosotros al principio habíamos hablado, era el tema de la salvación por fe
pero ¿en qué fe, verdad? ¿Qué tipo de fe o en quién se basa esa fe? Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y la segunda parte es que a partir de que uno recibe a Cristo, hay una accionar, que comienza un accionar en el cristiano por parte del Espíritu Santo. Entonces esos son los dos temas como que más principales, o más se enmarca en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces por eso es bien importante que él dejara bien fundamentado a quién representa por el tipo de poder que él iba a tener. Obviamente no era un poder de palabra, o sea, él lo escribe, pero no es un poder de palabra solamente, sino un poder de hechos, porque ahí se ve los milagros, el poder de la Escritura, el poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, y obviamente ese poder que opera en el apóstol Pablo es trasladado a todo aquel creyente. Entonces el creyente viene, recibe a Cristo y obviamente recibe el poder, la palabra, el discernimiento, el Espíritu Santo, etc. Pero si no lo entiende, si no sabe ese tipo de cosas, pues obviamente es un poder que no podría servirle mucho a los cristianos. Por eso ahí las escrituras del apóstol Pablo. Y lo segundo era a quien Pablo representaba. Bien, entonces decíamos que en la segunda parte, por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, quiero que me acompañe lo primero que vamos a ver varias cosas, y yo le he llamado las bases firmes, siempre sobre la parte de la resurrección de entre los muertos. Acompáñeme en el Salmo 110, versículo 1, porque comienza con las promesas de parte de Dios, ¿cómo se llama? Las promesas que Dios establece y que son su carta de presentación ante la humanidad. En el Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese bien, le dice Dios, aunque es un salmo de David, pero obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Es un llamado a estar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y recibir la promesa que los enemigos van a estar como estrado de sus pies, aunque no es el punto en este momento hablar de los enemigos de Jesús, pero sí en cuanto al carácter que es el motivo del juzgamiento. Fíjese bien, o sea, es decir, Dios va a juzgar en este tiempo, obviamente, cuando usted marca, por ejemplo, el versículo Juan 3:18, que es uno de los que más me encantan a mí, dice: el que en él cree no va a perecer, ya está salvo o no es condenado, dice la palabra. Entonces hay una línea, hay una división. Primero, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, entonces ahí hay una diferenciación, ahí hay una separación o una línea en contra. Dice que este ya ha sido condenado. ¿Y por qué es condenado? Perdón, ¿por qué es condenado? Porque es en él que se desarrolla todas las promesas. Él es la simiente, por cuanto que por medio de él va a ser bendición a todo el mundo, porque todo el mundo tiene ahora la posibilidad de poder ser salvo sin ninguna obra, sin ningún proceso humano, sino que a través de la fe en Cristo. Y esos son los temas que desarrolla Pablo a la carta de Gálatas. Entonces, él es el motivo del juzgamiento, decíamos en el Salmo 110:1. Él va a ser, por medio de él y por él, van a ser juzgados los enemigos de Jesús y van a ser puestos como estrado de su pie. Es decir, obviamente destruidos, pues, o sea, en el sentido de que los enemigos van a acabarse. Pero vea bien, el punto con el que comienza esta parte del Salmo es que él será el centro. La escritura en el Salmo habla de que Cristo va a ser como el centro, de que por medio de él, por lo que él dijo, por lo que él mostró en la tierra, porque él vino y trajo un mensaje. El mensaje de Jesús era: el reino de Dios se ha acercado. Es decir, este es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Este es el cumplimiento por cual el llamado de Abraham fue efectivo. Este es el cumplimiento de allá en Génesis 3:15, cuando dijo que él le herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, y etcétera. Entonces, obviamente, el centro de todo es Jesús.
en Jesús, y entonces vaya uniendo todo lo que vamos hablando. Y primero hablamos de la resurrección de Cristo, que es la que valida nuestra fe, porque si Cristo no resucitase, no hubiese resucitado, pues nuestra fe no sería buena, no sería válida, no tendría razón de ser, porque si Cristo no resucitó, que era parte de la promesa y que era como el sello del tema mesiánico, del tema del Mesías, de un Cristo resucitado, porque él era un hombre, entonces todo el mundo lo veía a Jesús como el 100% hombre. Había que tener el 100% Dios, aunque Jesús lo demostró, diría yo, vea, con hartos ejemplos, cantidades grandes de ejemplos, lo demostró que él era el Hijo de Dios. Decía, por lo menos decía, si no me creen a mí, créanme por las obras que hago, que son las mismas que hace el Padre. Pero aún así, si no me creen, créanme que yo voy a destruir, decía, el templo en 3 días, lo reconstruyó, y se estaba refiriendo a la muerte y posterior resurrección de él, de Jesús, porque no hay que olvidar que aunque nosotros como cristianos de este tiempo vemos a un Jesús ya como rey, como consagrado como Cristo, ¿sí? Pero en el tiempo en que estaba desarrollándose todo esto, la gente lo veía como un ser humano normal, y muchos decían, posiblemente sea un profeta, que Jesús mismo a sus discípulos le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Ay, que un profeta, que no sé qué. Y ustedes, ¿quiénes creen que yo soy? Porque era necesario la prueba de la salvación. Fíjese bien, la prueba de la salvación es la fe en Cristo Jesús. La fe en Jesús como el Cristo. Así se lo voy a poner. La fe que ese hombre era el Mesías prometido. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios viniendo a la tierra. Era la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Entonces, pues bien importante, porque no es, y aquí fíjese bien, por eso tiene que ver mucho con el segundo tema, ¿verdad? O perdón, con el primer tema de la salvación por fe y no por obras, que en Efesios 2:8 bien claro, ¿verdad? Que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Entonces aquí se aplica. ¿Por qué? Porque se bota cualquier otro pensamiento para alcanzar la salvación, como algunas sectas o religiones dicen que hay que hacer buenas obras, y yo, bueno, las veces que he andado a veces en la calle, le pregunto a alguien, ¿y usted cree que se salva este día? Y me dice, no, fíjese, porque esta semana, cierran semana, por supuesto, no he andado haciendo buenas obras, he andado haciendo malas obras. Entonces, y significa que prácticamente como que si él estuviese comprando, esta persona obviamente estuviese comprando la salvación, o la estuviese logrando a través de su poder, a través de sus facultades, lo cual no es así. Lo cual la Biblia determina que no es por obra, que no es por nada humano, sino que es a través de la fe en el Cristo. Lo segundo es que hablamos de la muerte y resurrección de Cristo. Acompáñeme en Romanos capítulo 8, versículo 34. Y mire lo que dice. Por eso que hablamos de que Cristo es el centro de la salvación, pero también es el centro de la condenación. Mire lo que dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Pues la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que condenará? Y él mismo responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Mire qué importante, cómo lo muestra. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire cómo lo va poniendo el apóstol Pablo. Primero en el Salmo 110:1, viene y le pone que Jesús va a ser el motivo de juzgamiento y que por él sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies, o sea, como alfombra, ¿verdad? Jesús los va a pisotear, Jesús los va a patear, como decimos en El Salvador. Entonces, esa es por una parte. Y la segunda parte que tiene que ver o atañe a los cristianos, dice en el versículo 34 que también intercede por nosotros. Permítanme, vamos a tomar un poquito de... Intercede por nosotros. Entonces, vaya viendo cómo tiene el lado A y el lado B, el lado 1 y el lado 2, el lado que tiene que ver con los que no creen y el lado que tiene que ver con los que creen. Y ese es el detalle. Entonces, obviamente, para alguien que desarrolla su fe
su teología, llamémoslo así, en Jesús, tiene que tener muestras, tiene que tener bases de por qué creer o en qué creer o en quién creer. Esa es la parte de la teología que desarrolla Pablo en la carta de Gálatas. Luego, la fe y la creencia en el Dios que resucita a los muertos. En el versículo 1b hay una promesa que váyase a Gálatas 1:1. Dice, y Dios, y por Dios, o sea, cuando está mostrando su apostolado, dice que es apóstol no por hombres, sino por un llamamiento de Jesucristo y de Dios, y el Dios de quien él habla, es el respaldo de Dios, es el haber resucitado de entre los muertos a Jesús, a quien lo llamó, porque quien llama a Pablo, o sea, y tenemos que entenderlo así, Jesús no es el intermediario entre Dios, en el cuanto al llamamiento de Pablo, entre Dios y Pablo, sino que Jesús es directamente el que llama a Pablo, pero quien sustenta ese llamamiento es Dios, y ese Dios es el Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué? Para que haya vivificación, porque ojo con esto, dice por allá otro versículo en Apocalipsis que habrá una resurrección segunda, y esta resurrección servirá para condenación. Y la primera resurrección se refiere a la venida de Cristo por su iglesia, que es la que estamos esperando en estos tiempos. Es la que yo tengo esperanza. ¿Por qué? Porque ese es el centro de nuestra fe. Que creyendo en Cristo voy a ser apartado de la ira de Dios para este mundo. Y sea que muera, siempre digo esto así, ¿verdad? Cuando hablamos en la oración de fe, sea que muera o que esté vivo cuando Cristo venga, yo sea transformado y sea puesto en la presencia de Dios. La idea es que yo en mi eternidad, que sí creo en la eternidad, yo no sé si usted cree en la eternidad, en mi eternidad poder tener la seguridad de que en esa eternidad yo no voy a estar sufriendo, sino que voy a estar gozando. Fíjese bien, y este es el punto que a veces nuestro pastor decía, fisiológico, ¿verdad? Nuestro pastor fundador en cierto momento, cuando él decía, mire, es que la misma salvación viene por una necesidad del cuerpo, de estar bien o de estar mal, no del cuerpo, sino de la vida del ser humano, o sea, mi vida, yo estoy buscando estar bien o estar mal, ¿verdad? Incluso aquellos que buscan los placeres de la carne, buscan los placeres que le den a la carne, que le den placer a la carne, o actividades que le den placer a la carne. Entonces todo tiene que ver con el bien, o el estar bien, o el estar mal. Claro, el que está en el mundo está cegado, y es al contrario, ¿verdad? Lo que le hace bien, no lo toma como bien, y lo que le hace mal, no lo toma como mal. Entonces, ojo con esto. Entonces, es el Dios que resucita, fíjense bien, a Jesús de entre los muertos, porque a través de eso, nuestra fe está validada, porque en el momento en que Él es resucitado, nosotros también tenemos la garantía de que vamos a ser resucitados. Váyase conmigo a Romanos 4:17 y vamos a ver un ejemplo de alguien que creyó. Romanos 4:17, de alguien que creyó en eso. Mire lo que dice 4:17, lo tiene, ¿verdad? Romanos 4:17. Recuerde tener una Biblia ahí, o por lo menos en el celular. Bueno, si está viendo en el celular, tengo una Biblia, además es mejor con eso. Vea lo que dice. Romanos 4:17 le dije, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿De quién está hablando ahí? De Abraham, ¿verdad? No de Abraham, porque antes de que él creyese se llamaba Abraham. Luego después, cuando él cree, se llama Abraham. ¿Qué significa? Padre de muchas gentes. Eso es. Pero ¿qué le da ese título? O sea, ¿qué es lo que hizo Abraham para que se le diese ese título? Adelante, ahí continúe con el versículo 17. Delante de Dios, a quien creyó, ¿quién? Abraham, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuese. Desde un principio, y es que, mire, esto es una de las cosas que usted tiene que ir valorando en su vida. ¿En quién cree? Va, perdóneme que me lo voy a meter en esta parte, pero si a mí viene y me dice, mira, aquí te traigo un muñequito, te traigo esta figura, y esta figura te va a hacer milagros, yo digo, tengo que razonar. Si nosotros, esa es una de las capacidades que nos ha puesto Dios, que nos diferencia de los animales.
Los animales hacen las cosas. Y mire, yo, por ejemplo, uno de los animales que siempre me admira, y me acuerdo cuando yo estaba bien jovencito, bien chiquito, bien niño, inocentito, por cierto. Y iba yo allá al zoológico de acá, de San Salvador, zoológico nacional, donde estaban todos los animalitos, cuando había buen zoológico, ¿verdad? Y entonces había una zona, como una mini isla, donde estaban la isla de los monos, ahí, ¿verdad? Y había un poco de agua, y me acuerdo que una de las grandes de las atracciones era irse a sentar a la grada y estar tirándole churritos a las tortugas. A mí no me juzgue porque yo estaba chiquito, ¿verdad? No sé si eso estaba haciéndole la muerte a las tortugas o no, pero bueno, eso es lo que hacíamos cuando éramos niños. Que vayan presos nuestros padres, ¿verdad? Porque no sé si a ellos les informaron que era bueno o malo. Pero, entonces cuando yo estaba ahí, de repente se oía un gran plash así, ¿verdad? Y era los garrobos que desde una gran altura se tiraban, porque veían su alimento, me imagino yo, y se tiraban de las ramas de los árboles y caían, pero con panzazo, como cuando yo me tiro esos grandes clavados en las piscinas, ¿verdad? Y con panzazo y ploche. Entonces decía yo, Wilmer Sanabria, no fuera tan dundo, tan bruto de tirarme de un nivel de alto así y pegar un gran panzazo que hasta me pueda dar un infarto o un infarto panzal, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, yo razono, yo veo y digo, esto me va a quemar, no meto la mano. Ya el que mete la mano al fuego, pues es alguien sin, dicen por ahí, sin seso, ¿verdad? Sin razonamiento, sin la evaluación de un ser humano normal. Y ese es el detalle. Entonces, cuando a mí me dice, mira, te traigo esto y esto te va a dar salvación, o esto te va a ayudar, o esto intercede ante Dios por ti, yo digo, bueno, ¿y cómo va a interceder una figura por mí? O sea, seamos un poquito inteligentes, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cómo yo le voy a decir, voy a poner un muñeco y le voy a estar hablando al muñeco cuando yo sé que ese muñeco no habla, cuando yo sé que el muñeco lo hizo cualquier persona artesano, ¿verdad? O cualquier, no sé, alguien que trabaja la madera? Entonces, ¿cómo le voy a poner yo una fe a ese muñeco? Y perdóneme que lo diga así, pero es que es irónico porque existe la idolatría, porque existe la fe en ese tipo de cosas, y aunque lo nieguen, yo solo el hecho de poderlo tener ahí y venerarlo, como algunos dicen, ya me está dando la indicación de que yo creo que ese muñeco representa a alguien que está, dizque, en los cielos. Entonces, pero vayamos a esa que se podría llamar una fe absurda, porque no tiene bases, porque no está escrito en la palabra. De hecho, la palabra lo condena, pero aún así vengo yo y le creo. Entonces usted va a decir, ¿y cuáles son las bases de esta persona en creer en muñecos, en creer en muñecas que dicen que tienen poder? Cuando sabemos que los palos, que las piedras... Entonces ese es el detalle. Por eso es que tenemos que entender, si creemos en Cristo, tenemos que tener esas bases. En un sermón le puse de título, una fe ciega que ve. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque es ciega en el sentido de que yo me puedo entregar totalmente a esa fe. Estoy hablando de la fe en Cristo Jesús o en Jesús el Cristo, pero que ve en el sentido de todas las pruebas indubitables, como dice es Lucas en el libro de los Hechos, que dice, y se presentó con pruebas indubitables ante las personas, pruebas que no se pueden refutar. Esa es una fe verdadera, porque la base de esa fe no es lo que yo considero, no es lo que yo evalúo, sino que es lo que las pruebas determinan qué es y qué no es. Entonces, en el capítulo 4, versículo 7, él está en el contexto de un Dios que promete levantar. Por eso dice, sino también por la fe, él dice que el cual da vida a los muertos. Fíjense bien. Entonces, ese es el punto. Cree. Y es lo mismo, sí, perdón, que estoy tosiendo, no estoy mal, sino que mucho hemos estado hablando todos estos días. Me ha tocado que andar con exposición mucho a la garganta estar hablando, pero no se preocupe, no se preocupe. Entonces, váyase al versículo 16, el versículo 16, de ahí mismo, de Romanos 4, 16, y dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ¿quiénes se salvan?
¿quiénes son los que se van a salvar? Tanto los de la ley, o sea, los israelitas, y los que no son de la ley, o sea, los no israelitas, los que la Biblia determina que son los gentiles. Ahora, pero, bueno, y que los de la ley no se condenan. No, se salvan los que estando en la ley dejan esa fe, esa creencia y se trasladan a la fe en Jesús. Ojo, mire qué importante, porque, vaya, por ejemplo, hay muchas preguntas de que, mire, ¿y en nombre de quién me bautizo? Porque en el Antiguo, ahí en la iglesia primitiva, bautizaban en nombre de Jesús y algunos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, es que por eso es bonito el estudio de la palabra, porque para los judíos era importantísimo, vamos a ponerlo así, lo voy a replantear, para la iglesia judía, para los apóstoles que habían sido judíos y después se convirtieron al cristianismo, era como el paso fuerte de fe en que creyesen que Jesús, el hombre que habían visto, es el Cristo. Por eso allá Felipe y el etíope, ¿verdad? Y le dice, después de que cuando le pregunta, ahí iba leyendo, dice el etíope en el carruaje, y se le acerca Felipe y le dice, mira, ¿entendés lo que estás leyendo? Y le dice él, ¿y cómo si nadie me lo explica? Y tenía razón, porque no tenía el Espíritu Santo ahí. Entonces viene y le dice, ¿y cómo si no me lo explica? Y dice que, entonces, Felipe, desde esa lectura que correspondía al libro de Isaías hasta el tiempo de Jesús, le explicó, lo evangelizó, como se lo queríamos llamar en nuestro tiempo, evangelizó al etíope. Y entonces el etíope después le dice, ¿cómo entonces yo me salvo? Porque el pensamiento judío era, bueno, dentro de todas las actividades que yo puedo hacer, la ley estaba incluyendo el bautismo. Y entonces en ese momento estaba de moda el bautismo para arrepentimiento, porque Israel se había apartado del camino, y por eso Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento, y el símbolo del arrepentimiento era el bautismo, pero en el contexto en que se estaba viendo. Y ese era el contexto que creía, en ese contexto creía el etíope. Cuando viene Felipe y le explica que Jesús era el Mesías prometido, entonces dice, ¿cómo me salvo? Le dice, cree, si crees, bien puedes, le dice. Entonces frase que es la frase de la fe del etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y a partir de eso entonces él es salvo. Proceden a pararse en una poza, y ahí no hubo estudio bíblico, no hubo capacitación de 3, 6, 4, 2, 9, 12 meses, sino que en el momento, porque la fe auténtica hace que después se proceda al bautismo. Fíjese bien, la fe auténtica permite el bautismo, porque después de eso, después de la fe en Jesús como el Cristo, entra el Espíritu Santo en la persona. Es una promesa, y un día lo vamos a desarrollar eso. Es una promesa en ese nuevo ser que es el creyente. Y obviamente el primer punto que el Espíritu Santo pone al creyente es hacer un acto público, donde él con ese acto público está diciendo: pertenezco a Dios, ya no le pertenezco al enemigo, al diablo, sino que yo ya pertenezco a Dios. Y por eso es que él se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestros tiempos, obviamente. Pero en el tiempo de los judíos tenían que bautizarse los de la fe judía en Jesús. ¿Por qué? Porque él era el centro de la salvación, o es el centro de la salvación. Pero en ese momento era como la prueba de si tenían fe o no tenían fe. Por eso dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está la diferencia. Entonces, en el capítulo 4, el versículo 16, habla del padre de todos los judíos, que es ¿cómo se llama? Abraham. Y que hay una promesa en el sentido de que el poder de Dios es el que resucita a las personas para vida. Ojo, y dice, miren, dice que por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿Quién? Abraham, el cual da vida, ojo, a los muertos, o sea, vivifica, resucita, como le quiera llamar. Ese es el detalle. Entonces, estamos hablando de las bases firmes del apostolado de Pablo, y esta es como la segunda parte en cuanto a que
quien hace el llamamiento es Jesús, pero el Dios de Jesús, o sea, el Padre de Jesús, es quien sustenta la fe en Cristo, ¿verdad? Luego, la resurrección es la base de la fe de Pablo, porque después Pablo se evoca en eso de que Jesús era el Mesías prometido, y la prueba, no solamente las pruebas físicas o del poderío de Jesús en cuanto a que estuvo en la tierra, hizo milagros, resucitó de los muertos, dominó el clima, ¿verdad? Etcétera. No solamente eso, sino en la prueba final de la deidad de Jesús, porque Dios Padre, Jesús es Dios Hijo y Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la prueba que ese hombre que estaba en ese tiempo caminando entre ellos es el Mesías, el Cristo prometido. Vea, ahora, no hay diferencia en nuestra fe con la fe de Pablo, porque Pablo creyó en ese hombre, ¿sí?, que estuvo vivo en ese momento, en ese de a todo color, en ese momento. Ese es el Cristo prometido, el Mesías prometido, y ahora es nuestra fe, que ese que estuvo, ¿verdad?, hace tiempo, vivo, terrenalmente hablando, en la tierra, vivo en la tierra obviamente, es el Cristo. Vea, entonces no ha cambiado la fe, y las mismas bases de Pablo son las mismas mías, porque el centro de la fe mía es el centro de la fe de Pablo. Entonces usted tiene que estar fuerte como hijo de Dios, y esto es bonito, porque cuando yo identifico de quién soy y a quién pertenezco, hermano, usted se va a levantar, hermana, usted va a hacer cosas. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que usted es parte de un grupo selecto, de un grupo que tiene una fe viva, real, de una resurrección. Por eso Pablo allá en los Tesalonicenses dice, y les escribo eso en 1 en adelante, dice, les escribo esto para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ya ni nada, porque no tienen ninguna esperanza. Porque miren, y con mucho respeto lo voy a decir, o sea, hay personas que creen que pagando actividad religiosa, que rezando, orando por esa persona, va a estar en el cielo. No, es este tiempo, es nuestra fe la que determina el rumbo y el destino mío y solo mío. Yo no puedo determinar el rumbo de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mi familia. Es cada quien, y por eso yo soy bien como radical en esto. Siguen a Jesús, están conmigo, decía. Por eso que Jesús dijo, el que no está conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Y entonces, muchas veces yo he predicado y es bien cómodo, porque uno esperaría que cuando ya uno tiene a Cristo en su corazón, pues hay una unión familiar, pues hay una coinonía, etcétera. Pero no sucede tanto así, sucede solo y solo si la misma familia cree en la misma fe que uno está creyendo. Pero si la familia no cree en la fe, tengo tantos ejemplos de padres, de jóvenes, por ejemplo, en nuestras iglesias, que no son cristianos y les reclaman. ¿Y por qué pasan en la iglesia? ¿Por qué se han metido a servir? ¿Por qué ofrendan? ¿Por qué diezman? Claro, si es que ellos no tienen la misma fe de sus hijos, por supuesto que va a haber diferencia. Y aquí, bueno, yo he atendido jóvenes de nuestra iglesia que lloran porque sus papás los molestan porque son cristianos. Incluso hay adultos que van a la iglesia y su esposo no es cristiano, y bueno, aquí hay un poquito de picardía, ¿verdad? Porque el esposo les permite que vaya a la iglesia, porque obviamente el esposo anda en jugada, anda en mala jugada, o la esposa, ¿verdad? Y el esposo en la iglesia, y la esposa ya va danzando en alegría de su cuerpo, ¿verdad? Y baila alegría Macarena y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay una diferencia. Por eso es que la familia se desune, por eso es que hay un problema dentro del hogar, porque unos creen en el Cristo, en Jesús, y otros no creen en los muñecos, o no creen simplemente en nada. Y eso hay una diferencia. Entonces, aunque seamos familia de carne, pero esa diferencia hace que nos separemos, porque yo voy a seguir al Cristo y otro va a seguir a su tendencia o a lo que piensen. Algunos siguen a su cuerpo, ¿verdad? Porque vamos al domingo a la iglesia, nada, ¿para qué voy a ir? No, y cuando son los terremotos, son los primeros que levantan la mano y que ahí están, ay Señor, Dios misericordioso, porque claro, no tienen fe. Nosotros sabemos. Y ayer meditaba en la noche y decía, bueno Señor, en la noche estaba orando, y como a la 1 de la mañana decía, Señor, pero
tú tienes el control de todo esto. O sea, yo no sé, fíjese que hoy es 23 de abril. Faltan 7 días para que termine el mes. Ahora, vea este punto. Faltan unos 4, 3, 2, 1 día más, después de que termine el mes de abril, para que se decrete, o que termine el decreto mejor de cuarentena. O sea, estamos a pocos días. Pero la enfermedad ya está afuera. Ahí está. Usted sale y todos los días están saliendo nuevos casos, y ahorita ya están saliendo más casos. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a salir, como lo que está haciendo Estados Unidos ahorita, que el presidente dice que va a sacar, y ojo, porque ayer lo leía, yo en una noticia decía, un encargado de la seguridad de salud allá en Estados Unidos, y decía, miren, el problema es que ahorita, es que si sale toda la gente, ahorita viene el tiempo de la gripe, como casi que aquí en El Salvador, ¿verdad? El tiempo de los malestares estomacales, cuando aparecen los mangos, ¿verdad? Y los mangos maduros, mechudos, peludos, y usted come, ya sabe lo que le va a tocar, irse corriendo ahí al corre que te descanso. En El Salvador es ir al servicio. Entonces, pero después viene el tiempo de las lluvias, el tiempo helado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Viene el tiempo de las gripes, viene el tiempo de las enfermedades de la vía respiratoria. Y a eso le agrega el coronavirus, claro que va a ser un gran problemón. Y eso es lo que estaba diciendo este señor en la noticia que leí ayer. O sea que lo que viene para Estados Unidos va a ser peor. Pero como la mente empresarial de dinero, ¿verdad? Porque esto es lo que importa. Y si se muere mi empleado, no importa, contrato uno nuevo. La vida no importa ante el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ese es el que ha pasado en el mundo. Por eso es que contaminamos tanto, por eso es que nos abatimos tanto, despertamos bien de madrugada para ir a trabajar y nos dormimos bien noche por venir a trabajar, para ganar esto, para que mis hijos tengan televisión, tengan teléfonos inteligentes, etc., para que la pasen bien mientras yo no estoy en la casa porque estoy trabajando para darle eso. Eso es un problema bien grande. Entonces, ojo, eso es lo que determina muchas personas de su propia vida. Ahora, los cristianos, ayer hablaba yo con Dios y le decía yo ayer, bueno, yo voy a descansar en tus promesas. Yo voy a poner a mi familia a orientarlos a descansar en el Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos a vida. Amén. Ve cómo la vida entonces es diferente. Porque entonces decía Jesús que no nos afanéis. ¿Por qué? Porque entonces al final esto no importa. Mire, yo no me voy a meter en complicaciones, pero hay muchas personas que no salen de sus casas siendo que tienen que salir, siendo que tienen que digamos, por un trabajo, y estoy hablando a nivel pastoral, ¿verdad? Tienen que desarrollar, pues no salen por miedo a morir. Y digo yo, bueno, pero ¿y el premio supremo de nosotros, que no es morir porque vamos a resucitar? Pues no es eso, pues. No es nuestra fe de que esto se va a descomponer, cuerpo feo, gordo y todo pelo, se va a descomponer y se va a transformar ¿en qué? En abono para la tierra. Pero cuando Cristo venga, si es que no viene, si no viene yo cuando estoy en vida, sino que viene cuando yo he muerto, los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y luego nosotros que estemos en pie, vamos a ser transformados y juntos vamos a recibir a Jesús en las nubes. Vaya, ahí está la promesa. Entonces, ¿cuál es el miedo a morir? ¿Cuál es el miedo a estar en la presencia de Dios? No, Señor, sálvame. ¿Y de qué te está salvando Dios? De que estés en su presencia. Véanlo bien, la óptica. Entonces, para sintetizar bien las cosas, es, Señor, déjame un tiempo más para disfrutar mis hijos, para disfrutar mis nietos, etc. Pero no en el sentido de que lo que me va a pasar es malo. Porque decía Pablo, en Cristo estoy yo juntamente crucificado. Yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Entonces él se alegraba y por un lado decía, necesito, por un lado quisiese ir ¿verdad? Ya no estar ausente en el cuerpo porque me espera algo glorioso, pero por otra parte tengo que estar aquí porque tengo una comisión de parte de Dios o de parte de Jesús de predicar el evangelio a todos ustedes, decía. Entonces estoy en entredicho, estoy en problemas, pero bueno, vamos a avanzar porque yo creo que el tiempo ya se está muriendo, ¿verdad? Pablo es sentenciado a muerte y es obviamente eso, y por eso, miren qué bonito, váyase conmigo a 2 de Corintios, o sea, adelántese un poquito, estábamos en Romanos, hoy váyase a 2 de Corintios y busque el capítulo 1, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Mire qué bonito, a propósito de la muerte y de estar en proceso de muerte, como estamos aquí ahorita, ¿verdad?
Es tremendo, ¿verdad? No estoy diciendo tampoco que con eso nosotros nos tenemos que alegrar con la muerte. Yo no me vaya a entender mal. Pero si estamos en una situación así, pues lo único que nos queda, y que es lo mejor, es dejarnos morir en las manos del Señor. Dejarnos entregar en las manos de Dios. Y decir, bueno, tú eres el Dios que resucita a los muertos, así que voy a descansar en esa promesa. Entonces la fe se vuelve auténtica cuando la vivimos, no cuando la decimos. ¿Cuánta gente dice que es cristiano y nunca va a la iglesia? ¿Cuánta gente dice que es cristiano y nunca hace nada por Dios? Y usted dice, ¿y esas personas son cristianas de verdad? Sí, pero vienen a un culto el domingo, sí, pero eso se llama religión. Eso se llama costumbre, ¿verdad? Que desde chiquito le enseñaron a ir el domingo a la iglesia. Pero mira, estudio bíblico, el día de familia en Victoria, el amaneciendo con Dios. Ay, no, ¿para qué? Sí, con un ratito que vaya, ya la hice. Eso es religión, hermano. Y eso no es salvación, es religión. Y los religiosos están condenados a muerte, según lo que hemos estado estudiando en Romanos. Ahora, vea 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Fíjense que hasta, piénsenlo está bien, mire cómo vamos avanzando en la fe. Y piensen que las cosas malas, como dice Romanos 8, le sirven a bien a los cristianos. Vea cómo usted, la palabra misma nos va enseñando. Y nos enseña sobre la base de las vivencias de los otros. En este caso de Pablo, dice él, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mire, es que esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque esta es la fe que nosotros tenemos. ¿En qué momento se estaba refiriendo? Bueno, en tribulación que nos sobrevino en Asia, dice en el versículo 8, y se está refiriendo al tiempo en donde él estuvo en Éfeso, en todas las tribulaciones, etc. Entonces yo quiero que usted vea, hermano, cómo la salvación es por fe en Jesús, y por eso hasta Dios le permite a Pablo estar en medio o en confrontación con la muerte, o sea, cara a cara con la muerte. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que no debo de confiar, para que esté clara mi vida, que no debo de confiar en mí, en mi poder, en mi juventud, en mi cuerpo, en mi mente. No confíe en nada, sino solamente en Jesús, el Cristo. Porque por medio de Él está la promesa de la resurrección de nosotros. La resurrección de Él valida nuestra resurrección. Si no, váyase para atrás una paginita y busque 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Pues dos paginitas. Vea el versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Y aquí con esto ya voy terminando. Vea lo que dice. Y si Cristo no resucitó, aquí está, yo cuando me acuerdo de un pastor, un teólogo que era mi profesor, y cómo lo mostraba él cuando hablaba de este término. Y créanme que en ese momento se me ponían chinitos los pelos, ¿verdad? O la piel como piel de gallina, porque era algo verdadero. Mire lo que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, perdón. Vana es también vuestra fe. O sea, lo que yo predico no sirve, y lo que usted cree tampoco no sirve, porque Cristo no resucitó. Porque ahí decía, como algunos creen que Cristo no ha resucitado. Váyase al versículo 19 y dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, supuestamente como no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, hay que dar los que dan más pena, más tristeza, pobrecitos, pobres tontos, pobres locos, pobres dundos, ¿verdad? Porque creen en un hombre, Jesús, que no ha resucitado. Entonces, vana es vuestra fe, perdón, vana es mi predicación de que creamos en Cristo, y vana es su fe. Si Cristo no ha resucitado. Pero váyase adelantito. Eso es como quien dice: vean si no se da esta situación, vean si no se dio la resurrección, entonces nosotros somos los más dignos de lástima del mundo, porque somos locos. Pausa, espérame, y no me quiero meter en problemas, pero como este volado es de meterse, ¿verdad? Ahora, piense usted en aquellos o aquellas sectas que confían y han creído en personas que sus huesos están en esas tumbas. Vea, entonces ahí, no es por juzgar, pero entonces ahí sí se cumple esto: vana es
esa fe, porque están confiando en un ser que tal vez tuvo un gran cerebro o lo que sea, era buena gente, hacía grandes obras, pero eso no es nada, porque con obras no se compra la salvación. Entonces esa gente está pero triste, y nosotros vemos esa situación y decimos que están tristemente perdidos, porque simplemente creen en alguien que ahí está todavía su hueso. Ahora, yo lo reto a que vaya a Jerusalén y que vaya a ver ahí la tumba de nuestro Señor Jesús. No están ahí los huesos. No existe evidencia que Él se quedó en la tumba, porque Cristo resucitó, Jesús resucitó. Entonces, vea el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Y porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y quién es el Cristo? Es Jesús, el que anduvo en la tierra hace más de 2000 años. Vea, al final lo que yo quiero es que usted entienda que nosotros somos salvos a través de la fe en Jesús. Dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles escrituras? Váyase conmigo a Salmos 16, Job, Salmos, versículo 16. Y ya, hoy sí, termino con esto. Yo sé que esta frase nosotros los pastores da miedo, ¿verdad? Ya, con esto termino, ya, pero no importa, porque todos estamos en cuarentena. Pero vean lo que dice. Versículo 8 hasta el 10, en Salmos 16. Mire, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, Jesús, ¿verdad?, vea corrupción. Gloria a Dios, porque Jesús ha resucitado y nuestra fe es válida. Y yo no sé usted, pero yo, si muero y cuando Cristo venga, yo voy a ser resucitado y mi cuerpo va a ser transformado, esto feíto, en algo hermoso, en la presencia de Dios, para vivir con Él eternamente. Gloria a Dios, porque vemos acá que la carta de Gálatas nos va enseñando los fundamentos de la fe en Jesús el Cristo. ¿Qué más? Así que la respuesta es Jesús. Así que el coronavirus, no se preocupe. Si se muere por el coronavirus y tiene a Cristo, usted va a ir al cielo. ¿Sí? Así a secas. Y si no se muere de esto, sino que se muere de otra cosa, pero al final lo importante es que se muera creyendo en Jesús como el Cristo. Y eso le da la seguridad de que cuando usted muera y venga a Cristo, usted va a resucitar igual que yo, igual que todos los que hemos creído en esta fe. No es vana. Para ellos esto es locura. Para muchos mandatarios, para muchos diputados, para muchos policías, jefes de delegaciones, o para muchos doctores, para el gobernador de Nueva York, Dios no tiene poder. Pero yo le quiero decir esto: sin Cristo nosotros estuviésemos perdidos. Yo le invito a que se una nuestra fe, la fe en Jesús como el Cristo, el Mesías. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber estado conectados con nosotros, y bendiciones a los que se van a conectar posteriormente. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Que cada uno de los que han oído esta predicación, Señor, y los que van a oírlo posteriormente, puedan hacer un alto y reflexionar cuáles son las bases de su fe. Gracias, porque la carta de Gálatas, en el primer versículo, nos enseña la grandeza de nuestra fe y la grandeza del apostolado de Pablo. Señor, ayúdanos a que cada jueves podamos estarnos levantando temprano y poder estudiar esta linda carta. Bendice a los que escucharon y a los que van a escuchar. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el viernes. Recuerde, ya les dije, anótese en la página, anótese usted ahí, ponga su petición, por favor. Sabemos que hay que orar por el coronavirus. O sea, ponga su petición de necesidades actuales y nosotros vamos a orar el día viernes. Se junta usted con su familia, agarre su himnario y vamos a cantar bonitas alabanzas al Señor para que sea glorificado en nuestra asamblea. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes 5:30 de la tarde. Bendiciones.